Buenos días, mis queridos niños. En esta oportunidad tenemos nuestro periodo de Ciencias Sociales. Nos corresponde como título la historia. Nosotros vimos geografía, todo Norteamérica, vimos Centroamérica y vimos Suramérica. Vimos los países, las capitales, los ríos, los lagos, las montañas, todo lo relacionado a geografía. El día de hoy ya nos corresponde toda la historia. En la guía, perdonen niños, van a ver unos títulos todavía de países y de ríos y lagos. Eso no lo vamos a tomar en cuenta, sino lo que vamos a tomar en cuenta es ahorita la historia. Después de la historia ya vienen otros temas muy importantes que tienen que seguir ustedes llevando en cuenta, ¿verdad? Entonces, la historia, el día de hoy, que nos corresponde es ver de tiempos pasados, ciencias pasadas anteriormente en periodos que han vivido algunos habitantes. Ahora les voy a decir qué es la historia. La historia es la ciencia que estudia el proceso de los seres humanos. Por medio de ella se conoce el origen, el desarrollo y los cambios que han sufrido varias civilizaciones, varios poblados, varias sociedades que han tenido a lo largo de siglos y siglos y siglos. Seguidamente el historiador es el que cuenta toda esta historia, es el especialista que estudia el pasado. Ahora bien, mis niños, vean, toda esta historia relacionada a los tiempos pasados tienen fuentes históricas, han dejado huellas, como se dice. Fuentes escritas, por ejemplo, ¿qué dejaron ellos desde hace mucho tiempo como fuentes escritas? Es el documento en el cual el ser humano ha dejado escrito en materiales como papel, madera, piedra o pergamino. Entonces todo eso ha dejado el ser humano. Seguidamente tenemos las fuentes materiales. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Se trata de restos humanos, por ejemplo, cabezas, calaveras, huesos humanos, largos, cortos, y que han dejado ellos. Esos son los tipos y fuentes materiales que han dejado. También monumentos, construcciones, utensilios, vasos, platos, comales, armas, vasijas, monedas y también otros objetos, por ejemplo, ollas, jarrones. Todo esto son fuentes materiales. Vamos con otra fuente, audiovisual. ¿Cuál es esa fuente audiovisual? Se refiere a relatos, narraciones, leyendas por medio de tradición social, fuentes orales, por ejemplo, la historia de Tecumán, por ejemplo, que les podríamos decir. Esa es una historia oral que surgió tiempos pasados, en aquellos tiempos, cuando la lucha, la conquista y todo eso. Narraciones, leyendas, las leyendas ustedes las conocen que desde mucho tiempo atrás han surgido leyendas como fuentes de historia. La otra fuente es audiovisual. Estas son las que tienen más fuentes más recientes, por ejemplo, fotografías. Son más recientes porque hasta ahorita ya hay fotografías, antes no había nada de eso. Discos, cintas magnéticas, películas, ya dan a conocer las historias de cómo surgieron tantos eventos antes y tradiciones. Y recursos para registrar todos hechos estos históricos. También puede ser estas cintas audiovisuales que digamos grabaron en los tiempos pasados, tiempos antiguos, y ahorita se puede revestir todo eso, aunque ahorita en blanco y negro, no como antes, ¿verdad? De que lo vivieron, ellos hicieron tanto movimiento para poder vivir en tiempos pasados. Entonces, mis niños, todo esto es la historia de ciencias sociales, la ciencia que estudia el pasado de los seres humanos, o sea que hace muchos años y años ellos vivieron. Entonces, por medio de ellos, ahora en la sociedad han quedado a lo largo de tantos siglos la historia que ellos vivieron. Repito, un historiador es el que cuenta todos estos hechos pasados y que estudia estas historietas. Los tipos que ya hemos visto, les repito, fuentes escritas, por ejemplo, el papel, la madera, piedras o pergaminos. ¿Se han dado cuenta que ellos han grabado de todo eso? Fuentes materiales, las vasijas, las armas, los utensilios, los vasones, los jarrones, las ollas, otros tipos de construcciones. Orales, las narraciones de todas estas historias que vivimos, las leyendas por medio de la tradición social. Las leyendas, relatos, narraciones, todo eso es fuente oral.
Y por último, las fuentes audiovisuales es la fuente más reciente. ¿Por qué? Porque ahorita sí hay fotografías, cintas magnéticas, películas y otros recursos que registran todos estos hechos. Entonces, para comenzar, mis niños, esta es la historia general que hemos estado viviendo, historia general de todo lo que ha pasado de nuestros antepasados y es la historia de que procede de los seres humanos. Ahora, mis niños, ¿qué van a hacer como tareita en su cuadernito de ciencias sociales? Ahorita ya no vamos a hacer nada de geografía, ya se terminó toda la geografía. Como repito, vimos Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces ahora entramos de lleno a la historia y a todos los antepasados de los seres humanos que vivieron. Como ejercicio van a hacer en el cuaderno un relato de toda esta atención que les haya llamado, ¿verdad? Todo esto que les haya llamado, pues, un poquito más, por ejemplo, si son fuentes escritas, o les gustó más los materiales, o las fuentes audiovisuales, y en sí, ¿qué es la historia? Un pequeño resumen. Y de tareita van a relacionar un esquema con los tipos de las fuentes geográficas. ¿Qué es esquema, mis niños? Pueden hacer un subcírculo. En el círculo ponen, por ejemplo, dividido en 4 partes o 5 partes. En una, fuentes materiales. En otra, fuentes escritas. En otra, fuentes audiovisuales. Y pueden poner un historiador en el centro. Si no quieren hacer un círculo, entonces hagan un subrectángulo. Si no, un triángulo. Y ahí lo dividen y ponen un esquema, cifra bajo cifra, para que ustedes vayan poniendo fuentes escritas, fuentes materiales, fuentes orales y fuentes audiovisuales. O como ustedes quieran, un su esquema escrito con rayadito con letras de colores, rayado con su regla, con lápiz, como ustedes quieran. Ponen ustedes como título la historia y subtítulo tipos de fuentes históricas. Entonces van haciendo ustedes su material a su gusto y su escrito en el cuadernito. Y ahí ese es un esquema que van a ser relacionado con las fuentes históricas. Así es, de mis niños, que solamente el día de hoy yo les deseo feliz día y muchas gracias por su atención.